Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Empezamos, corazón. Hay una persona, mi querido Leo, que te dio la espalda, se pone en contacto contigo. O simplemente, mi querido Leo, hay una persona de elemento fuego que se pone en contacto contigo. Puede ser Sagitario, puede ser Leo, puede ser Aries, corazón. Siento, mi querido Leo, que posiblemente tú con esta persona es como que ya no esperabas nada de ellos. Pero siempre es así. El mundo es caprichoso, cariño. La vida es caprichosa. Cuando menos te lo esperas, aparecen otra vez esos sapos, esas cucarachas, mi querido Leo. Entonces, es una semana de encuentros, es una semana posiblemente también de un poco de tensión. Porque quizás también tú con esta persona tienes algún asunto pendiente, lo que es en la forma legal. Alguien se pone en contacto contigo. Vamos a ver signos, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Me sale tu signo, Leo. Me sale Cáncer. Me sale Piscis o Acuario. Cierras con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Vamos a ver. Vamos a preguntar con qué intenciones aparece esa persona. ¿No? Es que, ¿para qué vuelve? Porque por lo que yo veo, mi querido Leo, por lo que yo he sentido con el cuenco tibetano, es como que tú ya no esperabas nada de ese personaje, sea hombre, sea mujer. La letra I, la letra M o W, la letra S de sapo. Muy bien. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Leo. Me sale la carta del 8 de espadas. No todo lo que brilla es oro, mi leoncito. ¿Te acuerdas que te he dicho, quiero saber para qué viene? Esta persona, cariño, es un traicionero, es una traicionera. Ten cuidado, Leo. Ten cuidado porque siento que hay una persona que no vaya a hacer que te involucre en un problema. Cariño. Sale lo que es la carta del 8 de espadas. Hay una persona que habla contigo, hay una persona que llega. Y tenemos lo que es la carta del 8 de espadas, cariño. Voy a sacar más cartas, ¿vale? Siento que este encuentro, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Siento que este encuentro, cariño, va a ser como una explosión. Posiblemente tú vas a discutir con esta persona. Posiblemente tú vas a decir, ¿para qué vienes? ¿Por qué de repente te acusa de algo? ¿Por qué te dice esto, Leo?
Siento que va a haber un choque aquí. Y tú tienes carácter. Siento que este encuentro es como que chocaran dos meteoritos, cariño. Y va a haber lo que es una explosión aquí. Vamos a ver qué me dice el tarot del año. Vamos a ver. Ten cuidado porque mira, esta persona solamente muestra una espada, pero detrás tiene otra espada más. Entonces, tiene un as bajo la manga. A lo mejor viene con su carita de mosca muerta, pero es una loba, es un lobo, cariño. Me sale la carta del paje de bastos. Te está estudiando. Fíjate bien en su mirada, corazón. Fíjate bien en su mirada. No es buena persona, Leo. No es buena persona. La carta del 5 de espadas. Cariño, tienes que ir, como se dice, con 20 ojos. Imagínate que eres una araña, cariño. No te confíes de los demás en esta semana. No te confíes de esa persona. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del paje de bastos y la carta del 5 de espadas. Siento, Leo, que esta persona es como que tampoco te quiere en su vida, tampoco confía en ustedes, pero sin embargo, viene a querer tener contacto. Seguro, mi querido Leo, que este personaje, sea hombre o sea mujer, quiere sacar algo de ustedes. Cuidadito, cuidadito, cariño, porque mira esta mujer, la mirada, y mira esta mujer que tiene como una espada. Fíjate, cariño, fíjate, corazón. Vamos a sacar más cartas. Te salen muchas cartas en la cual tienes que ser mental. Te salen muchas cartas en la cual ten cuidado con lo que hablas. Leo, vamos a ver. La carta de la reina de copas. Te vas a sentir mal. Porque me dice Richard, yo esperaba esto de cualquier persona, pero menos de él, menos de ella. Sorpresa da la vida, Leo. Sorpresa da la vida. Pero yo siento que tú te vas a recuperar. Yo siento que tú vas a seguir adelante. Pero posiblemente a ti lo que te duele, Leo, que tú no esperabas esa traición de ellos. Tú no esperabas. O tú de repente, cariño, ya te ha pasado esto. Y me dice Richard, no es porque yo sea débil, no es porque a lo mejor de repente no tengo oportunidades. Pero sinceramente no me esperaba esto de ellos. Hay como una decepción. Vamos a continuar, cariño. Sale lo que es la carta del colgado. Siento, mi querido Leo, que ahora es cuando tú tienes que recuperar la fe. Ahora es cuando tú tienes que pedir a Dios, al universo, cuando tienes que acercarte más a la familia, a los tuyos. Porque la unión hace la fuerza, Leo. La unión hace la fuerza. Si tú en estos momentos te encierras en tu mundo, quizás porque te da vergüenza o por tu orgullo, vas a estar sola, vas a estar solo en la batalla. Porque sale la carta de colgado y la carta de la reina de copas. Tienes que estar cerca de los tuyos en estos momentos, mi querido Leo. No te encierres en tu mundo, corazón. No te encierres en tu mundo, cariño. Hay una persona que viene a buscarte pleito, discusiones. Siento que es una semana de discusiones. Hay una persona que grita. Hay una persona que amenaza, Leo. Pero mantén la calma. Perro que ladra, no muerde. Que siga ladrando. Tú mantén la calma, Leo. Como una señorita, como un señor que eres tú. Vamos a continuar. Vamos a ver qué mensaje te quiere decir el Arcángel Gabriel. ¿Qué mensaje te quiere decir el Arcángel Gabriel, mi querido Leo? Dice, humor. Tómate las cosas con humor. No te tomes las cosas tan a pecho. Escucha. Cuanto más ríe, más se divierte, más resplandece su cuerpo energético. No se tome siempre tan en serio. El humor es necesario cada día de su existencia. Encuentre tiempo para cuidar al niño de su interior y para vivir el momento presente, mi querido Leo. No permitas que estas personas simplemente desestabilicen tu tranquilidad, porque eso es lo que quieren ellos. A lo mejor, mi querido Leo,
eres una persona que está llegando lejos. Eres una persona, cariño, que las cosas empiezan a brillar para ti. Entonces, como ellos son malos y son malas porque esa es la verdad, simplemente van a intentar amargarte tu día. No permitas esto, Leo. Defiéndete. Pero también, muchas veces, el silencio dice todo. No te prestes, cariño, a esa bajeza, porque eso es lo que quieren ellos, que tú pierdas el control, que tú pierdas tu estabilidad, mi leoncito. Trata de mantener la calma, Leo. Vamos a continuar, corazón. Te enseño las cartas. Vamos a ver qué me quieren decir, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a sacar respuesta en el tarot egipcio, cariño. Pregunta lo que quieras. Pregunta lo que quieras. Pregunta lo que quieras, Leo. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mago es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries. Opción 2. La carta del mundo es un sí. Virgo. O elemento tierra, cariño. ¿Qué me quieren decir el tarot arcano, corazón? Vamos a ver. ¿Qué me quieren decir el tarot arcano? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Leo. Me sale la carta del 5 de pentáculos. Me sale la carta del 9 de pentáculos. La carta, cariño, del 8 de pentáculos. Y cierras con la carta del 7 de pentáculos. Leo. Quiero que te fijes bien en la primera carta. Si te das cuenta, Leo, aquí hay un personaje que está como mendigando. Está pidiendo apoyo económico. Este personaje no tiene ni calzado, cariño, ni zapato. Pero detrás hay una ventana con monedas de oro. Entonces, este personaje, como está tan centrado en sus problemas, no se da cuenta, corazón, que puede obtener todo lo que quiere en su vida. No se da cuenta que tiene inteligencia. No se da cuenta que tiene juventud. No se da cuenta que tiene belleza. No se da cuenta, cariño, que el dinero, el trabajo, está en su espalda, Leo. Entonces, muchos de vosotros quizás, por X motivos, han estado lo que es en el limbo, Leo. Has estado deprimido, deprimida, pensabas que no iba a salir de este problema económico. Muchos de ustedes, ¿vale? Has tenido carencia económica, alguna pérdida, cariño. Pero sin embargo, Leo, muy pronto, porque sale lo que es la carta del 9 de pentáculos, muy pronto te llega una sorpresa económica. Entonces, es una semana para recuperar aquello que tú has perdido. Si te gustan las apuestas, es una semana para apostar. Si quieres invertir en un proyecto, es una semana para invertir. Porque aquí tenemos lo que es la carta del 8 de pentáculos. Trabajo, proyecto, negocio. Si estás sin trabajo, mi querido Leo, te van a llamar de una empresa. La carta del 7 de pentáculos, corazón. A partir que empieza a suceder la magia, esto va a ser muy pronto. El dinero empieza a llegar a tu vida, cariño. Como dicen esa frase, no chorrea, pero va a gotear. Te voy a sacar una fecha aproximada, cariño. Entonces, te recomiendo que busca el dinero, porque el dinero te está buscando. Una fecha aproximada, mi querido Leo. Una fecha aproximada. Vamos a ver. A lo mejor por eso, corazón, aparecen muchas personas a querer hacerte la vida de cuadritos, porque tú vas a tener dinero. Una fecha aproximada. Vamos a ver. Una fecha aproximada, cariño. Dice, escucha, 5 días, 5 semanas o 5 meses. 5 días, 5 semanas o 5 meses te viene un chute de suerte, cariño. Ya conoce mi papel.
$100 me vendría bien, $20 me vendría bien. Ahí, en la descripción de mi canal, también aparece el PayPal. Vamos a ver, corazón, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, Leo, corazón. Vamos a ver. Me sale la carta del 9 de bastos. Hay una persona que es mucho más moreno que ustedes, o de repente de rasgos mulatos, es alto o alta, delgado o delgada, está viviendo actualmente quizás en la casa de su ex o con sus padres. Esta persona, cariño, reaparece. Esta persona se pone en contacto contigo. Puede ser Leo, Sagitario, Aries. ¿Vale, corazón? Pero ten cuidado porque esta persona oculta algo, porque está mirando arriba. Todavía tiene como un poco de ego, de orgullo. La carta del mago. Muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Es una persona que puede estar dentro del trabajo. Una persona que tiene un alto cargo. Puede ser tu jefe, puede ser tu jefa, una persona muy inteligente. Esta persona puede ser de piel trigueña o de repente está muy bronceado o bronceada. Cabello negro, a lo mejor tiene canas. Una persona, cariño, que a lo mejor vosotros han estudiado juntos también o coinciden constantemente, mi querido Leo. ¿Ves? Te sale el mago. Una persona muy inteligente, cariño. La carta de la templanza. Muchos de vosotros, mi querido Leo, tranquilamente están lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente un Sagitario. Pero también puede haber algún Acuario por ahí, elemento aire. Esta persona puede ser delgado o delgada. Es una persona que aparentemente parece que fuera buena persona. Una persona justa, aparentemente, ¿vale? Tiene lo que es una mirada dominante. Se pinta el cabello de algún color. Tiene algún tipo de tatuaje en su cuerpo, cariño. Es una persona que le gusta juzgar. Es una persona que siente que tiene el poder de poder señalar a los demás, ¿vale? Te enseño las cartas. La carta de la torre. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, hay un personaje que puede ser de elemento tierra, pero también puede ser de cualquier otro elemento. Es una persona que tiene hijos, inclusive. Pero siento que ellos o ellas van a hacer un cambio radical en su vida. En pocas palabras, esta persona o deja su trabajo, deja su país o está en un proceso de divorcio. Muchos de ellos, mi querido Leo, simplemente van a terminar lo que es una historia, hacen un cambio radical en su vida. La carta del diablo. En base a que esta persona hace un cambio radical en su vida, existe la tentación de que tú, con él o con ella, tengan lo que es un encuentro pasional. O que simplemente, cariño, vosotros tengan lo que es una historia a escondidas. Si tú me dices, Richard, hay un personaje en mi vida que estoy esperando que se divorcie para poder estar juntos como familia. Esta persona tranquilamente se divorcia, pero vosotros no van a estar como familia, estarían como amantes o una relación a escondidas, porque tenemos la carta del diablo, corazón, ¿vale? Siento que va a pasar algo entre ustedes, pero todavía no veo familia. Te recomiendo, mi querido Leo, estés atento, atenta, porque hay una persona que viene a hacerte la guerra, no el amor, lo siento por ti, no el amor, sino la guerra, pero también, mi querido Leo, te viene una suerte de dinero. Ya me estarás contando. Hasta la vista, sé feliz. Bendiciones de corazón.